Hola, ¿cómo están? Hoy hablemos de la cobertura noticiosa, pero no de cómo se produce, sino cómo la consumimos, cómo la desciframos. Y por eso lo he llamado más allá de los titulares. Y desde mi perspectiva, hay tres maneras de consumir la noticia. De modo literal, dándole un valor nominal a la información que se nos comparte. De modo intencional, prestando atención a lo que no se dice, y de modo analítico, sopesando lo que se dice, lo que no se dice y lo que se esconde o se deduce entre líneas. Y cada una tiene importancia y un valor. En la primera, por supuesto, nos permite mantenernos informados sobre los acontecimientos y el quehacer político, económico y social. Pero al hacernos receptores inactivos de la noticia, también puede exponernos a caer en trampas de las campañas de desinformación. La segunda, es decir, consumir la noticia de modo intencional, fijándonos no solo en lo que se dice, sino sobre todo en lo que no se dice, toma un poco más de esfuerzo, nos convierte en descifradores de la noticia. Nos exige conectar hechos, aún aparentemente inconexos a veces, y enmarcar nuestra lectura dentro de un contexto histórico, social y cultural. Ahora, la tercera es la que nos lleva a cuestionar, no necesariamente la noticia, sino lo que se puede deducir de ella, lo que comunica más allá del evento o suceso de ese titular. Despierta más preguntas que respuestas e inevitablemente nos lleva a la investigación y al análisis. En mi experiencia, desde mi perspectiva, es ese tipo de lectura que nos revela las dinámicas que moldean nuestra sociedad. Y aquí vamos a enfocar nuestra atención esta semana. Dentro de este contexto, las noticias toman otro significado. Las de espectáculo, por ejemplo, revelan no solo las tendencias del mercado, sino lo que están haciendo las estrellas y demás, pero también revelan dónde se enfoca nuestra curiosidad, qué es lo que llama nuestra atención, cuáles son nuestros parámetros de belleza, incluso cuáles son nuestras angustias, qué usamos para lidiar con esas angustias, para distraernos. Las noticias de cobertura diaria, por otro lado, son un espejo de cómo nos encontramos como sociedad en temas de seguridad ciudadana, bienestar político y social. Toda noticia puede ayudarnos a descifrar un poquito más quiénes somos. Y desde mi perspectiva, la más efectiva para identificar las fuerzas que moldean nuestra existencia, nuestra sociedad, es la sección económica. Como un ejemplo, ayer, miércoles 24 de abril, uno de los principales periódicos peruanos sacó una nota con el siguiente titular: Precios del cobre y el oro al alza. ¿Por qué beneficia esto al Perú? O algo similar. Y bueno, a primera lectura es una excelente noticia para un país que viene sumido en una crisis sociopolítica de largo aliento. Tomen en cuenta que en los últimos 8 años Perú ha tenido 7 presidentes, prácticamente uno por año. En diciembre, la actual presidenta, Dina Boluarte, se convertirá en la primera en estos últimos tiempos en mantenerse 2 años en el poder. Eso sí logra sobrevivir políticamente a las acusaciones de corrupción que se enfrenta actualmente. Pero regresando al precio del cobre, la primera pregunta que surge es: ¿por qué esta noticia es o se halla entre los titulares principales en Perú? Y más bien es solo una nota de negocios en países como Estados Unidos. Claro, es cierto que Perú es el segundo productor de cobre del mundo, pero Estados Unidos está en quinto lugar, no viene tan rezagado. La respuesta a esta pregunta está en el porcentaje que representa la minería en el Producto Bruto Interno o Producto Interior Bruto, como cada quien lo quiera decir, de cada país. Mientras que en Perú la minería representa entre un 11 y 13%, en Estados Unidos no llega ni siquiera al 2%. Más aún, a diferencia de Estados Unidos, que mantiene el primer lugar mundial como mercado consumidor, Perú es un país que no puede depender de su mercado interno. Una reciente encuesta realizada entre 1.000 peruanos, en verdad, en un universo relativamente pequeño,
encontró que el 76% de peruanos siente o vive que no le alcanzan sus ingresos para llegar a fin de mes. Más allá de lo que esto significa para el día a día de la persona y el impacto social que esto tiene, este dato resalta una realidad crítica para el país. El mercado interno peruano es débil. En otras palabras, la economía peruana depende de sus exportaciones del mercado exterior y el 60% de sus exportaciones se centra en el sector minero. Ok, ahora comenzamos a entender la importancia de este titular. Entonces, al corazón de ese titular, este titular sobre el alza en el precio del cobre y el oro, encontramos además la otra cara de la moneda. Una baja en los precios sería desastroso para el país. Y si expandimos nuestro análisis de esta lectura, descubrimos que otros países de Latinoamérica se encuentran en situaciones similares, es decir, dependientes de productos cuyos precios varían de acuerdo a un mercado que no controlan y que además en su mayoría estos recursos no son renovables. Es decir, que la ventana en la cual los beneficia tiene un inicio y un fin. Y esta es la cosa. En nuestra sociedad, el valor de cada producto, cosa, recurso, es proporcional a dos cosas, valga la redundancia, su importancia dentro de la cadena de producción mundial y el lugar que ocupa dentro de la cadena de producción. Aquí muchos seguro me dirán que en realidad el valor lo establece la oferta y demanda del mercado, pero ofrezco una perspectiva ligeramente distinta. Efectivamente, la oferta y demanda establecen el valor transaccional de un bien o recurso, pero es la tecnología existente la que determina qué se produce y qué se necesita para cada instancia dentro del proceso productivo. Esto, a su vez, establece prioridades en la demanda. Consecuentemente, y aquí lo más crítico, aquellos países o entidades que desarrollan tecnología son las que determinan la cadena de producción y las prioridades que se derivan de esa cadena de producción en temas de materias primas e incluso de los procesos de manufactura y comercialización. En contraparte, los países que no cuentan con recursos para generar, hay que decirlo, imponer a veces el uso de su tecnología, tienen que acomodarse a las reglas de juego de otros. Lo clave en estos casos es dónde se ubica un país en la cadena de producción. Aquellos países que terminan siendo productores de materia prima, es decir, el último eslabón en la cadena de producción, son los más dependientes de un mercado cuyas prioridades ellos no determinan ni controlan. Y como toda dependencia, termina constituyéndose en una debilidad. Todo esto lo podemos deducir al analizar ese titular. Claro, hay que hacer un poco de investigación, pero aparentemente inocuo sobre el precio del oro y el cobre. Sin embargo, si hablamos de la noticia como una bola de cristal para descifrar el mundo, por un lado, estas noticias económicas o de tecnología nos ayudan a ver cómo se determinan las prioridades de producción de bienes y productos. Y finalmente, la demanda que se genera dentro del mercado. Y ahí se puede concluir que los cambios en tecnología tienen un impacto directo sobre el orden mundial, sociopolítico mundial. Como un sismo digamos un sismo que se dé bajo el océano. Algunos avances tecnológicos van a producir apenas pequeños tumbos en el agua, pero otros van a causar tsunamis. Y por supuesto que el avance tecnológico en sí no es malo. Como especie hemos llegado hasta donde hemos llegado precisamente gracias a los avances tecnológicos en distintas áreas de salud, energía y manufactura. Sin embargo, basta darle una mirada a nuestra historia para ver que con cada avance tecnológico y los cambios que se generaron en las prioridades de producción y el valor de cada recurso y producto, se producen también cambios sociales y de poder. Cuanto más radical la tecnología, más abrupta es la transición de poder y el traspaso de riqueza de un grupo social, un país, una cultura a otro.
o a otro. Y en tiempos como los de ahora, el desarrollo de tecnología es galopante, es acelerado. Esto se explica por el principio de aceleración o principio de aceleración Aftalion-Clark, que establece que el avance en la tecnología acelera su desarrollo. Y esta aceleración en el desarrollo tecnológico trae cosas positivas, pero también una creciente inestabilidad social. Cuanto más cambios tecnológicos hay, proporcionalmente, más cambios en las prioridades de producción se producen y en el valor de los recursos y de los productos finales. Y eso causa mayores cambios sociales o mayores cambios en la jerarquía del orden sociopolítico, en este caso mundial, porque vivimos en un mundo globalizado. Especialmente causa problemas en países cuya salud comercial y económica depende que la tecnología vigente siga requiriendo de las materias primas que produce. Mientras la tecnología genere demanda por sus productos, cuentan con cierta estabilidad, pero conforme la tecnología cambia, estos países se encuentran más y más expuestos. Y nuevamente, vamos a usar el cobre como ejemplo, esta noticia sobre el cobre. Actualmente las cosas se ven bien para países como Chile y Perú, primer y segundo productor de cobre respectivamente. Según Citigroup, es más, el precio del cobre va a subir a $15,000 para el 2025, aunque otros más conservadores estiman el precio más bien alrededor de los $9,000, un poco más, un poco menos. Y bueno, esto es una excelente noticia para países exportadores de cobre, pero vale preguntarse qué es un año de abundancia o una o dos o 3 décadas al considerar el futuro de un país. Es algo coyuntural y pasajero. Además, debemos preguntarnos, ¿es una excelente noticia para países productores de cobre como Chile o Perú? ¿O más bien es una excelente noticia esta subida en el precio del cobre para las empresas que extraen el cobre en países como Chile y Perú? En el caso de Chile, el 72% de las minas son de propiedad extranjera. En el caso de Perú, las 5 mineras más importantes son subsidiarias de empresas extranjeras. En ambos casos, los actores, o la mayoría de ellos, son similares, si no los mismos, principalmente consorcios australianos, ingleses y japoneses, muchos de los cuales, además, la mayoría le exportan para la manufactura en China. Ahora, en esta actividad que está al corazón de la economía de estos dos países, de Chile y Perú, estos dos países latinoamericanos, hay una dependencia de entidades cuyo lazo emocional, moral con la sociedad, tanto chilena como peruana, de existir, es cuestionable. Solo los ata lo estipulado por los contratos negociados, generalmente, además, negociados desde una posición de poder. Un claro síntoma es el reciente anuncio del ministro de Energía y Minas del Perú, Óscar Vega, que dijo que en su gobierno se está trabajando o ya se ha trabajado para reducir el periodo de aprobación de proyectos mineros de 2 años a 6 meses. Y vale preguntarse si 6 meses son suficientes para conducir los muy necesarios estudios de impacto ambiental y comunitarios, sobre todo porque la extracción del cobre, para quienes no están familiarizados con ella, es a tajo abierto. Agotada la veta, lo que queda es tierra muerta. Pero los retos que enfrentan los países productores de materia prima sobrepasan aquellos de su poder de negociación. Por ejemplo, la extracción del cobre requiere del uso de agua y esto es un problema para Chile, que lidera la crisis hídrica en América Latina, seguido por México. Claro, el problema es para Chile y no los inversores extranjeros, quienes simplemente pueden redirigir su inversión a lugares más viables y deslindarse del problema. Adicionalmente, aquellos países y entidades que cuentan con un superávit y fondos suficientes para fomentar el desarrollo de tecnología de punta o nueva tecnología, constantemente están buscando alternativas más eficientes, menos costosos. En ese sentido, hablando sobre el cobre, esa alternativa parece ser el grafeno, que ha demostrado ser superior al cobre en conducción de electricidad
y otras cualidades. Además, el grafeno se produce, no se extrae, lo que evita no solamente el impacto ambiental, que pocas veces importa a los inversores, pero sobre todo les evita la inversión que exige la extracción minera. Ahora, por el momento, el costo de producción del grafeno no lo hace viable comercialmente, pero se viene trabajando activamente para cambiar esto. Y bueno, un chileno podría decir que tienen litio como alternativa, pero puede que la gran bonanza largamente anunciada no se llegue a materializar, justo cuando se preveía una creciente demanda de litio debido a su uso en baterías usadas por vehículos eléctricos. Un proyecto financiado nada menos que por el grupo Lamborghini acaba de anunciar la creación de una batería orgánica que no requiere de litio y que es viable comercialmente. No solo tiene muchísimo menos impacto ambiental que las baterías de litio y cobalto, sino que se estima que su costo de producción será la mitad o una tercera parte de aquellas baterías que usan litio. Y este es solo uno de múltiples esfuerzos por encontrar alternativas con recursos más baratos y accesibles. Entonces, lo que quiero recalcar es que cualquier beneficio obtenido de la producción y comercialización de materias primas es coyuntural, es dependiente de un proceso que generalmente esos países no controlan, es decir, el productor no controla lo que está en juego, no controla las prioridades, no controla cuáles son las prioridades dentro de un panorama global. Dependientes de una cadena de producción que fluctúa de acuerdo a avances tecnológicos que tampoco controlan, aquellos que basan su economía en materias primas están destinados a ser economías que yo llamo marginales y a ocupar la jerarquía más baja en la economía mundial. Esto debilita su posición en cualquier negociación. En otras palabras, países con economías marginales como Chile y Perú están posicionados a perder la carrera desde la partida. Tenemos claros antecedentes históricos, como el caso del auge y declive del guano o del caucho en el siglo XIX. Como dijo Jorge Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlos. Y yo agregaría una y otra vez. Estos temas que se esconden detrás del titular de las noticias muchas veces quedan sin hablarse, porque abrumados por la dificultad de su situación, muchos de estos países que se encuentran en situaciones precarias, en los márgenes, las marginalidades de la economía, prefieren aferrarse a la coyuntura de la bonanza, a vivir el momento y no pensar en el futuro. Queda entonces para el final la pregunta más importante: ¿qué hace un país de economía marginal ante esta situación? Al saberse imposibilitado de ganar este juego de intereses económicos, ¿debe simplemente tirar la toalla? No, de ninguna manera. Pero tampoco debe cohibirse de mirar hacia ese aparente abismo que representa el futuro. Hay dos frases que detesto: no se puede y así son las cosas. Ambos simplemente están expresando que no se ha logrado aún algo diferente, no se ha pensado aún algo diferente. Al encontrarse con una coyuntura favorable, hay que sacarle el mejor provecho mientras dure, negociar las mejores condiciones posibles de manera estratégica, ganar tiempo. Pero también hay que entender que para una economía marginal, ese juego de las sillas musicales dentro de la economía mundial es imposible de ganar. Y que poner todos los esfuerzos hacia el sueño de algún día ocupar un lugar en la mesa es ilusorio. A muchos no les gustará escuchar esto. Entiendo porque muchos líderes que intentaron resistirse a la hegemonía salieron mal parados, asesinados como revolucionarios, descartados como incapaces, como románticos, inexpertos, posiblemente con razón. O no, obviamente
No hay que, eso de matar, en realidad yo no estoy de acuerdo, pero en todo caso no vamos a entrar a otra discusión. Pero esta es la situación. Los errores ajenos, la falta de visión quizás que tuvieron algunos, el camino equivocado que tomaron otros o que en todo caso no llegó a buen puerto, esos errores no tienen por qué ser en vano, pueden servirnos como un mapa para un campo minado. Es más, a veces potenciales soluciones o caminos precisamente emergen de manera orgánica a la hora de considerar lo que otros han hecho y lo que no es válido repetir. Les comparto un ejemplo que muchas veces vemos como algo negativo. Las economías paralelas que surgen como resultado de la incapacidad de la economía formal precisamente de países que viven en las marginalidades de la economía mundial. Bueno, de esa incapacidad que estos países tienen de absorber a las personas económicamente activas dentro del mercado laboral formal, es decir, aquellas personas que necesitan generar ingresos para sobrevivir. Para ser más específicos, podemos usar, por ejemplo, al Perú como ejemplo, donde el 85% de la población hoy por hoy sobrevive dentro de una economía paralela, llamado el mercado informal. No ha sido absorbidas por la economía formal, por el sistema económico formal del país. Claro, mercado informal ya trae una connotación negativa, nos genera un rechazo. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, esta es la solución que encontraron millones de peruanos a los que no se les dio cabida por múltiples motivos en la economía del país, en ese juego de sillas musicales del país. Y ahí hay algo para considerar. Puede ser que pensar en no participar de ese juego de sillas musicales no tiene que ser un suicidio. Tampoco hay que poner esfuerzo en explorar maneras dinámicas de crear alternativas para construir una sociedad que lleve a mayor independencia y autonomía, me parece. Es decir, se puede seguir en este carrusel estratégicamente mientras se van explorando otras vías. Y quizás precisamente entre aquellos que lograron algo paralelo, que puede o no gustarnos, que podemos o no entender, hay algo de qué aprender. Siempre se aprende algo de lo que hacen los demás, para bien o para mal. Y en todo caso, yo creo que de lo que se trata es de no evadir la vista, la mirada, sino de mirar directamente al abismo sin miedo, ni prejuicios, sino con total responsabilidad. Y sobre todo pensar que siempre hay un camino. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado el tema un poco diferente de lo que usualmente tratamos, pero ya me comentarán. Nos vemos la próxima semana.